Hola, bienvenidos al ciclo de charla de consultores asociados. Seguimos generando contenido que aporte y nutra al desarrollo del conocimiento. Hoy nos acompaña Luis Spagnardi, director de Franklin Covey Atlántica, contador público nacional, coach ontológico sistémico y facilitador, consultor organizacional con orientación a planificación estratégica y ejecución de la estrategia. La charla de hoy, Introducción al Coaching. Bienvenido, Luis, al ciclo de charla de consultores asociados. Hola Luis, bienvenido al espacio de consultores asociados, una alegría que estés, que seas parte, que te hayas sumado. Y bueno, hoy vamos a hablar de la introducción al coaching y un gusto que nos acompañes y que bueno, que hayas sido parte de este espacio y que empecemos a andar juntos. Gracias, Maxi. La verdad es que también para mí es un halago haber sido convocado por este espacio. Nos conocemos ya hace tiempo y, bueno, solamente faltaba tener un espacio común para poder hacer algo juntos, ¿no? Así que me parece muy buena esta idea que han tenido ustedes de desarrollar este ámbito como para convocar a distintos talentos, ¿no? Así que me siento bienvenido y lo agradezco nuevamente. Bueno, muchísimas gracias y bueno, vamos a hablar de introducción al coaching. Sí, mira, a mí me gusta la idea digamos, el coaching es algo bastante nuevo dentro de todo. No es nuevo porque ya tiene un desarrollo de más de 40 años. Sin embargo, en algunos ámbitos es relativamente nuevo. Y eso lo podemos verificar cuando vos le preguntás a las personas, a cualquier persona, qué es un coach, qué hace un coach, o simplemente cuando quieren contratar a un coach. Cuando queremos contratar a un abogado, un médico, un contador, un arquitecto, tenemos más o menos alguna idea en términos de cultura general de lo que podemos aspirar y lo que podemos esperar de la persona, del profesional. Sin embargo, no es lo mismo lo que podemos saber acerca de qué podemos esperar de un coach y en qué momento puede hacer falta un coach. Por lo tanto, esta introducción al coaching, mi visión es poder proponer una mirada para quien quiere formarse como coach, saber qué es el coaching, y también para quien quiere contratar los servicios de un coach. Sí, te voy a interrumpir ahí un segundito. Ahí hay una cuestión que también que es tan amplia porque digo, uno muchas veces lo piensa desde las empresas o las organizaciones, pero también a la hora de los individuos, digo, ¿no? Cada uno de nosotros, y no importa el rol o lo que hagamos, es como un complemento o en algunos puntos o en algunos momentos fundamental, ¿no? Contar con esto del coaching o del acompañamiento. Perdón que estaba silenciando el teléfono. No hay ningún problema. Mirá, yo creo que lo que vos mencionás, nosotros le denominamos mercado individual o mercado corporativo. Eh, los dos coachings son diferentes, pero bastante similares en sí. En principio podemos decir que un coach lo que hace es lograr que las personas desarrollen el potencial que tenemos todos para determinados logros, ¿sí? Podemos definirlo como algo general. A mí me gusta hacer analogías. Imagínate que llegás al cine. Justo ayer fui a ver Rápido y Furioso, llegamos a tiempo. Pero imagínate que llegas al cine con la película empezada o con las publicidades empezadas y muchas veces necesitas que te asistan para llegar a la butaca. Entonces viene la persona que hace de acomodador o acomodadora, en mi época se llamaba así, ahora no sé cómo se llama. Viste que las cosas van cambiando de nombre. Estás silenciado, Maxi. Y entonces, imagínate que en lugar de que te guíe con la linterna, te ilumine el camino, el acomodador te llevara a UPA hasta la butaca, ¿no? Eso sería lo que haría un consultor cuando llega a una empresa, que a veces también gerencia en algunos procesos. El coach
no hace nada de eso. El coach simplemente hace su trabajo, lo que mejor hace que es iluminar el camino de la persona. Bien, Entonces ahí cuando tenemos dificultades, todos tenemos dificultades para desarrollar un desempeño sustentable sobre todo. ¿Sí? Mi especialidad es en desempeño y estrategia. Y cuando abordamos alguna organización, proponemos la autogestión del desempeño. bien, Y ahí entonces podemos ver cómo se puede abordar dentro de una organización el coaching, ¿no? Es decir, lo ideal dentro de las organizaciones, porque hoy en día el costo laboral es lo más alto que existe, ¿no? Dentro de cualquier organización. Es muy alto. Entonces, los equipos de recursos humanos tienen que lograr que las personas en las organizaciones logren más con menos. bien, Para eso hace falta afinar el foco, es decir, que todos tengan una mirada muy objetiva y concreta de lo que tienen para hacer. Es decir, tienen que saber claramente lo que tienen que hacer, qué se espera de ellos, de qué forma, para cuándo. Y la autogestión del desempeño consiste en lo siguiente. Si viene mi jefe a darme feedback acerca de algo que estoy haciendo, lo ideal es que yo le diga, mira, no me digas nada, ya sé, es, esto y esto, y estoy trabajando de esta manera. En esto todavía no empecé, pero lo tengo en mi radar, y no estar esperando, a ver, primero, lo más común es cómo me mira mi jefe. Si me mira más o menos, es que lo estoy haciendo más o menos. Esas son todas interpretaciones, en coaching le decimos inferencias. Vos interrumpime, Maxi, porque yo podría seguir no, hablando. no, pero estoy muy atento, así que meta. Eh, entonces, muchas veces, cuando no tenemos la respuesta a un interrogante que nos hacemos, por ejemplo, ¿cómo estoy haciendo mi trabajo? Estamos formateados, por ejemplo, podemos manejar celulares complejos, sistemas complejos, máquinas complejas, sin embargo, el común de las organizaciones cree que las personas tienen que ser gerenciadas y supervisadas, lo cual a mí me revela sobre todas las cosas porque no lo puedo admitir. Basado en esto que te estoy diciendo, personas inteligentes, no podemos estar esperando la persona no puede estar esperando que le digamos cómo va, como Claro. si no lo supiera, ¿no? Sí, sí. Vos dijiste esto, ¿no? Pero, y en esto que vos dijiste de las analogías y demás, me parece que en esto de saber usar herramientas tecnológicas y demás, me parece que nunca terminamos de aprender a usarlas bien o a explotar el máximo uso. ¿También pasa eso con las personas? Sí, mira, bueno, es sabido que las generaciones actuales reciben muchísima más información que la que recibíamos nosotros, ¿no? Claramente. Y están preparados para eso, pero yo particularmente tengo 63 años, no estamos preparados para eso, nuestra generación. Estamos formateados de otra manera para recibir en forma analógica la información, con Sí, lo cual nos da mucho más tiempo. nos adaptamos, incorporamos, pero hasta un límite. Y sí, exactamente. Entonces, eso implica que hay muchas cosas que aprender. Por ejemplo, hoy las metodologías ágiles son fantásticas, la verdad, son excelentes, porque te ayudan muchísimo a trabajar en equipo. Fíjate que la problemática más importante que encontramos en las organizaciones es justamente la creación de contextos de trabajo en equipo. ¿Y sabes dónde está la dificultad más importante, Maxi? En los acuerdos. Vos y yo hicimos un acuerdo de reunirnos hoy a tal hora, ¿sí? Y llegó esa hora y estábamos los dos ahí. Correcto. Vos estabas unos minutos antes, yo entré justo, pero cumplimos con el acuerdo. Ese acuerdo es un trabajo en equipo. Muchas veces esos acuerdos no se hacen y entonces genera la necesidad de comunicarse entre las personas para poder verificar con qué seguimos después de A, cuando sabemos que después de A es B, pero si no lo acordamos, se genera la duda y eso es falta de confiabilidad. Y ahí es donde la gestión del desempeño es clave, porque todo es
interdependiente. Todos los procesos son interdependientes. Es difícil que alguien pueda decir, yo trabajo solo absolutamente. Entonces, si dependemos siempre de interactuar con alguien más, tenemos que tener como una norma general, hacer acuerdos claros y precisos. Para eso proponemos, y acá viene un poco más, porque no me quiero ir de la temática de introducción al coaching, Sí, no, está claro. Estamos abriendo los abanicos, pero nosotros proponemos desde el coaching, por ejemplo, en las reuniones de equipo, al final de la reunión, chequeo de entendimiento y chequeo de compromisos. Bien. Sí o sí, como regla general, chequeo de entendimiento y chequeo de compromisos. Entonces, ¿de dónde viene la palabra coach? El origen es de hace muchísimos años en Austria, los cocheros se les llamaba cochí. Desde ahí viene la palabra coach, de las derivaciones, y ese cochero te llevaba a donde vos querías. O sea, vos decías, quiero ir a tal lugar. Y él te llevaba, te guiaba, te llevaba. Eso fue derivándose para la palabra coaching, para la palabra coach, análogamente usado para los entrenadores, donde el entrenador ve el potencial del deportista, por ejemplo, y lo somete a ciertos entrenamientos para lograr un nivel de desempeño acorde con sus posibilidades. ¿Sí? Alguien que va a saltar en garrocha entrena saltar como para ir superando los niveles. Y el coach lo va guiando y lo va guiando en un montón de aspectos. Por ejemplo, no le va a decir cómo alimentarse hoy en día, pero sí cómo orientarse y cómo apoyarse con profesionales para que tenga una alimentación acorde con las necesidades. Después el nivel de entrenamiento, armará un plan de entrenamiento. Lo mismo hacemos los coaches. Los coaches, lo que hacemos primero es definir cuál es el perfil de la persona. Y ahí entran a jugar otros aspectos que tienen que ver con lo que llamamos teoría de estilos de Jung. Esto lo dejo así como para que la gente, para no desarrollarlo, porque es para hablarlo durante varias charlas ese tema, ¿no? Bien. La teoría de estilos de Jung prevé que entender que las personas tenemos distintos, somos todos diferentes, pero tenemos patrones de conducta predecibles. De acuerdo al área del cerebro, es una matriz de 4 cuadrantes, de acuerdo al área del cerebro que más utilizamos en los procesos de pensamiento es el patrón de conducta predecible de la persona. Okay. Entonces, a partir de ahí, las personas cuando entienden este modelo, empieza a tener más control de sí mismo y entender que hay ciertas cosas que le pasan por algo. Por ejemplo, ahí hablamos de preferencias. La persona que es ordenada, detallista y meticulosa le gusta tener ciertas cosas en orden. ¿Sí? Por ejemplo, cuando empezamos la charla, Maxi, y no, quédate tranquilo que no te voy a dejar desnudo frente al público, pero vos te acomodaste la camisa, sí. Vos que sos meticuloso, te acomodaste la camisa y viste que estabas bien. Bueno, eso los coaches lo vemos. Son bien. Pequeños, yo estoy entrenado en microgestos. Y... No sé si no cortar esta charla ahora. Pero bueno, esas pequeñas cosas nos desnudan, Maxi, porque claro, son sí. Es la forma en que comunicamos. Bueno, perdón, digo, y ahí te interrumpo. En claro, esta cuestión de haberse tenido que adaptar ustedes a esta cuestión de la pantalla y demás, te limita a la hora hasta de llevar adelante ese trabajo, ¿verdad? O sea, digo... No, vos sabés que no. Hay que reemplazar con otras cosas. En realidad no tanto, no, porque si estamos atentos, la corporalidad se ve igual. Digamos, nosotros tenemos 3 accesos, la corporalidad, el lenguaje y la emocionalidad. Y la verdad es que por ahí no voy a estar viendo si vos te cruzaste de piernas o no, si te cruzaste de brazos lo voy a ver, así que la mayoría de las cosas las veo. Okay. Pero como no vemos un dominio por sí mismo, es decir, solo, no vemos el lenguaje solamente, no vemos la corporalidad, es decir, qué movimiento corporal hacemos, o sí, gestual. Los tonos de voz, todo eso lo que igual. Okay. Sí, salvo, obviamente, las dificultades que se producen cuando se corta, hay mala conexión y eso sí, ¿viste? Ahí, pero si la conexión es buena, no hay tantas dificultades en ese aspecto. Bien.
Eh, Así que desde ahí lo que podemos decir es que el coach, eh, su primer cliente, cuando hablamos de formarnos como coaches, nuestro primer cliente somos nosotros mismos, Claro. ¿sí? Y entonces ahí se produce una disyuntiva, ¿no? Es decir, el coach que se está formando como coach, le llamamos aprendiz, siente que nunca va a llegar a los niveles determinados para poder coachar porque dice, hasta que yo no pueda tener todas mis cosas en orden, todo logrado, poner todo lo mío en orden, no voy a poder coachar a alguien y decirle con integridad qué cosas tiene que lograr. Y eso es un error. En realidad no es así. Primero porque somos seres humanos. Ujú. Así que no dejamos de ser seres humanos para ser coaches. Aunque el poder que recibe un coach es muy importante. Hay que ser muy cuidadoso en ese aspecto y en esto quiero ser enfático. Sí, ahí te iba a decir eso, digo, porque también hay una cuestión de o sea, voy a usar un término que por ahí está como medio liviana la cuestión de los coach y de autopostularse o autodefinirse como tal, cuando por ahí es como muy sensible, porque digo, la otra parte le está entregando esto que vos dijiste, ¿no? De iluminar el camino. Y sí, y tiene que abrirse, esa es la cuestión. Ujú, Entonces, claro, hay una sola manera, Maxi, vos si vas a contratar un médico, buscás que tenga antecedentes bien. y querés validar los antecedentes. Por ahí no vas a hablar con ningún paciente, pero ves el historial. Ujú, Eh, bueno, esto es lo mismo. Hay que sí, evaluar el historial. correcto. Nosotros cuando trabajamos con empresas les proponemos justamente que si quieren hablar con otra empresa que ya ha tenido la experiencia, lo pueden hacer. ¿Por Bien. qué lo hacemos? Primero porque sabemos lo que van a responder y Ujú, trabajamos para eso. Sabemos que van a hablar bien de nosotros y trabajamos para eso en lo siguiente. Cuando un coach empieza su trabajo, genera expectativas en el cliente. Esto es muy importante saberlo. Y ahí el coach tiene que, su primer desafío, que es ser bueno evaluando las expectativas que genera en el cliente. el primer gran ejercicio. Y, viste, un vendedor de intangibles, ¿qué es esto, no? Es decir, quien vende intangibles no puede caer en el error de crear una expectativa mayor a lo que puede cumplir, Correcto. porque después el cliente se va a sentir frustrado, es decir, va a creer una cosa, entonces tiene que validar las expectativas. Nosotros tenemos que ser capaces de administrar esa expectativa que generamos acorde con lo que somos capaces de producir después en la realidad. Bien. Bien. Entonces, por ejemplo, si le decimos a un cliente que nos quiere contratar para trabajar con su equipo, que solamente con trabajar con el equipo va a ser suficiente, eso es un error. Error que he cometido Sí, y que muchos coaches cometen. ¿Por qué? Porque si él no cambia, nada va a cambiar. claro. Así que condición número uno, mira, Maxi, si vamos a empezar esto, pero el primero que tiene que producir cambios sos vos. Así que si eso no se produce, no va a ser una inversión esto para vos, va a ser un gasto. Claro. Sí, sí, sí. El compromiso tiene que empezar por la cabeza, Eso no se claramente. produce porque ¿sabes qué pasa? Que después van a decir, ¿qué tal es el trabajo de Luis Españare como coach? Y bueno, la verdad, bastante bueno, para mí no me sirvió. ¿Y a vos Claro. qué te dice eso? Y que no es tan bueno. Porque nadie va a decir mala mía que yo no hice lo que tenía que hacer. Obvio. ¿Eh? Con lo cual Eh, es fundamental indagar siempre la expectativa del otro. Siempre es verificar la expectativa, es generar ciertas condiciones de claridad, Ujú, porque muchas veces, fíjate que en esta charla puede pasar que yo digo algo y cualquiera puede entender las palabras que estoy usando, el significado que tienen, pero sin ujú. embargo no siempre van a estar entendiendo el sentido de mis palabras. Correcto. Y ahí el coach también tiene que ser claro y preciso. Ves que yo hablo con un lenguaje preciso, con cierto nivel de velocidad, como para ser entendido, pero aún así no siempre somos entendidos. Entonces, la responsabilidad es de quien entendido, de verificar que está siendo entendido. No es que el problema es tuyo que no me estás entendiendo vos, ¿sí?
sino que el La coach famosa tiene frase que... esa, vos no me estás entendiendo, eso no Claro, aplica. exactamente. Y es al revés, yo no me estoy explicando lo suficiente o no verifiqué si habías entendido. Ujú, El coach claramente. tiene esa responsabilidad. Bien. Y en esto que, porque vos hablábamos de lo corporativo y lo individual, ¿no? Digamos, en este caso, igual hay un punto donde arrancás también en lo individual, porque vos dijiste si el líder o el referente o el que te contrata cabeza de un equipo no asume o no quiere ser parte de ese cambio y no se pone al frente, digamos, también estamos hablando también siempre de lo individual, ¿no? Más allá que después sea una sumatoria de voluntades en un equipo, Sí, pero sí, sí. En realidad, estamos hablando de procesos de transformación claro, y transformación cultural. La cultura de una organización se desayuna en la estrategia, bien, ¿sí? O sea, vos podés armar una estrategia brillante, pero la cultura, que es la suma de conductas de las personas que componen una organización, se desayuna en la estrategia, es decir, no produce ningún cambio. Queremos producir cambios con la estrategia o resultados diferentes, y sin embargo, la cultura, que es la suma de conductas de todas las personas que están dentro de la empresa, termina generando un resultado igual al que venimos generando. Entonces dice, claro, ¿por qué no logramos otros resultados? Y la verdad es que porque de alguna manera tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes, ¿sí? De acuerdo a lo que pensamos es la conducta que tenemos. Y de acuerdo a esa conducta es el resultado que obtenemos. Y lo que pensamos es el producto de nuestros paradigmas. bien. Y ahí debe haber una cuestión que es fundamental, digo, en los coaches, que es esto de determinar si realmente esa organización lo que dice es lo que quiere hacer, ¿no? Digo, porque Mira, muchas veces, perdón, sí, perdona, te no, interrumpí. esto de que muchas veces lo que quieren algo o dicen querer algo, pero después a la hora de o te chocas con los mismos condicionantes o con las mismas limitantes y cae como un poco en saco roto. Correcto, mira, justamente, viste que al principio decíamos, es fácil contratar, no digo fácil, pero es mucho más fácil que contratar un coach, contratar otro tipo de profesional, ¿no? Ujú, Porque tenemos más idea de lo que necesitamos. El coach tiene que hacer un proceso de indagación. El coach lo que hace es justamente valerse de preguntas para ir acercándose al objetivo a trabajar, claro. ¿sí? Ya sea a nivel individual o a nivel corporativo. Si es a nivel individual, comenzamos diciendo, bueno, a ver, vamos a dedicar la primera sesión para poder entender cuáles son los objetivos que vos tenés para este proceso. Ujú, Entonces, empecemos diciéndome por qué pensaste en llamarme, por qué pensaste en contratarme. Entonces ahí la persona empieza a compartir cosas. En ese compartir hay un montón de cosas. Puede estar hablando desde un lugar de víctima o espectador ujú, o desde un lugar de protagonista. bien, Si es desde un lugar de protagonista, es alguien que ha evolucionado y aún así todavía le faltan cosas por lograr. Entonces, hay mucho trabajo hecho para el coach, pero también los desafíos son más importantes porque estamos frente a una persona que tiene un nivel diferente de desarrollo personal que hace que también sea consciente de que hay cosas que ya no tenemos que ponerlo a practicar o a herramientas que ya tiene. claro, ¿Está? arrancás con la vara más alta, digamos. Exactamente. Entonces el coach tiene que adaptarse a eso. No puede empezar con el jardín de infantes, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí es donde hacemos un diagnóstico previo de quién Ujú, tenemos adelante, y vuelvo a decirte, sea a nivel individual o a nivel organizacional. Y después, en todos los aspectos, confluyen dos cosas para que haya un buen desempeño, que tiene que ver con eh, lo que es el desempeño de las personas ujú, y el desempeño de los procesos y sistemas. ¿Sí? Muchas veces en un trabajo en equipo decimos, bueno, mira, aquella persona no anda bien dentro del equipo. Bueno, no necesariamente tiene que ver con sus competencias, sus habilidades, el 100% del desempeño, porque hay un gran porcentaje que depende del estándar que tengan los procesos.
Bien. ¿sí? Y ahí entran a jugar la dedicación que haga la empresa o la organización o el equipo de tener ciertos acuerdos. Viste que hoy hablamos de hacer acuerdos. Sí, Bueno, sí, o un acuerdo es un proceso estandarizado. Si yo soy vendedor y vos sos el que produce ciertas cosas, una vez que yo vendí algo y te di cierto formulario o lo que sea, vos ya sabés qué hacer y no me tenés que estar llamando por teléfono para ver si lo haces o no lo haces. claro. Entonces, eso es un acuerdo, un proceso estandarizado. Muchas veces esos procesos periféricos, le llamamos nosotros, no están y parece que es inocuo para el desempeño de las personas, pero no lo es. Es como si, viste, cuando se frena la computadora y está el relojito ahí y nos deja en espera. Bueno, es lo Ujú. mismo. No dependemos de nosotros, dependemos de la computadora de que de golpe nos deje operar. Y Correcto. esto es igual. Yo te decía hace un rato que quería ser enfático en un aspecto muy importante, Maxi, del coach. Bien. En un proceso de coaching, vamos a centrarnos en un proceso individual. Nosotros proponemos 4 sesiones como máximo para un proceso determinado de coaching, que son una vez al mes, 1 hora al mes. Nada más que eso. Bien. Más ciertas cosas que proponemos. Pero para que se entienda que el proceso de transformación se puede lograr, no es que transforma totalmente a la persona, sino que logramos una etapa. Ujú. Pero el coach tiene que ser, primero, sobre todas las cosas, tener humildad. Y eso es muy difícil de sostener en el tiempo, de hacerlo sustentable. ¿Sabes por qué? Porque vamos a encontrar personas que hablen muy bien de nosotros. Y también vamos a encontrar personas que no hablen tan bien de nosotros. Ahora, no somos ninguno de los dos, ni somos el que están elogiando y diciendo que sos maravilloso, ni somos el que están denostando y diciendo que no sos tan bueno. Somos lo que somos. Y ahí es donde el coach tiene que ser consciente de eso para proponerse mejorar todo el tiempo. Humberto Maturana, uno de los maestros, uno de los desarrolladores del coaching, que falleció este año justamente, que era biólogo, él decía el eterno aprendiz. Claro. Imagínate si alguien que desarrolló el coaching en sus comienzos decía que era el eterno aprendiz, ¿qué queda para los demás? Claro, sí, sí. Sí, esta cuestión de la mejora constante, ¿no? O sea, digo, de ir Correcto. mejorando y aprendiendo e incorporando. Bueno, en esta cuestión de que cada nuevo cliente, nueva empresa, nuevo interesado en introducirse al mundo del coaching, es un nuevo desafío, porque es como un volver a ponerte a prueba vos mismo, ¿no? Digo, vos como coach. Y ahí es donde vos tenés que lograr también hacer una evaluación de cada proceso que vos haces. Porque hay cosas que hiciste muy bien y está Ujú. buenísimo verlo. Ah, bueno, esto lo voy a seguir haciendo, lo voy a hacer de esta manera y lo vas evolucionando. Y otras cosas que no salen tan bien. Claro. Entonces, ahí también en eso hay que mejorar. Eh, Fíjate, el estilo de pensamiento de los coaches es más bien orientado al hemisferio derecho. Con lo cual, a la mayoría de los coaches, en los que no son sistémicos, le falta el hemisferio izquierdo, que es los valores de estructura, secuencialidad, ciertos aspectos como preparación, planificación y prevención. Entonces ahí es donde falla el coach, Bien. ¿sí? Porque no logra transmitirle al coachee ciertos aspectos en los cuales tiene que empezar a disciplinarse. Imagínate un coach que dice, bueno, llegamos, nos reunimos a las 10:30 y constantemente en todas las reuniones llega a 11 menos cuarto o Claro. más. Ya es difícil que pueda infundir respeto con el coach y decirle, tenés que disciplinarte en muchas cosas, cuando él mismo no se disciplina en un horario, ¿no? Claro, el aprendizaje empieza en casa primero. Y sí, sí. Está Por muy bien. eso, a veces, viste, el coach comete ese error. Y te termino la idea de ser enfático, que entendiendo que que tenemos que ser humildes en ese aspecto, es que lo más importante en la relación de coaching es el cliente, no somos nosotros, Bien. es el cliente. El protagonismo es del cliente. Exactamente.
es quien tiene el centro de la atención y quien tiene que lograr escucharse. Ahí es donde producimos el cambio. Y con esto te voy cerrando, Maxi. Como colofón de la introducción al coaching, el ajá se produce en el cliente cuando logra escucharse respuestas que jamás hubiera hecho porque nunca le preguntaron lo que le estamos preguntando. Bueno. Traduzco el sentido de mis palabras. El ajá es el darse cuenta. Bien. Decimos, ajá, mira, ajá. Bueno, ahí ese darse cuenta opera cuando yo me escucho a mí dar respuestas a preguntas que nadie me hizo antes, que yo no me las hice antes, y esa es la habilidad del coach, las preguntas poderosas. Muy buena, muy buena. Y para tener esas preguntas poderosas tienes que estar muy consciente y estar muy atento a lo que estás escuchando. Claro. Si no logras esa comunicación, ese feedback, ese tocar esos lugares, difícilmente eso se produzca. Exactamente. Bien, clarísimo. Bueno, Luis, la verdad que ha sido un placer, súper agradecido de compartir este rato. Bueno, nada, te contactan a través de las redes, tenés tu espacio y tu perfil dentro de lo que es Consultores Asociados, te escriben directamente ahí a vos. Y bueno, sí. Perdón. Encantado de responder las consultas que hagan falta, Maxi. La verdad que ya ves que esto me apasiona. Vos me agradecés de mi presencia, pero en realidad yo te estoy agradeciendo a vos porque esto me apasiona realmente. Bueno, bienvenido y ya va a haber una segunda y vamos andando el camino. Sí. Sí, hay varios temas que quiero desarrollar para los próximos meses, semanas, que tienen que ver mucho con la estrategia y muchas cosas que se pueden hacer desde este lugar. Me encantó escucharte y siempre es muy buen aprendizaje. Gracias, Maxi. Que tengas un buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Chau. Gracias.